Típica, como habíamos dicho, a diferencia de los test de ejecución máxima, acá no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿sí? Básicamente lo que se evalúa es el comportamiento habitual de las personas y en general lo que se hace es se presentan diferentes tipos de afirmaciones y las personas tienen que ir indicando el nivel de acuerdo que tienen con cada afirmación o bien la frecuencia con la que realizan cada una de estas conductas, ¿sí? Entonces, en este campo, las pruebas de ejecución típica es muy común que se encuentren las pruebas que evalúan motivación, personalidad, actitud, intereses, etcétera. ¿Sí? Suponete que yo estoy evaluando intereses profesionales, lo que voy a tener es una serie de afirmaciones asociadas a diferentes tipos de profesiones y yo, por ejemplo, tengo que ir indicando, por ejemplo, del 1 al 5 cuánto me agrada hacer cada una de esas actividades y acá no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente que pueda haber mayor o menor nivel de acuerdo y en todo caso, lo que más interesa es que la persona sea lo más honesta y sincera posible en relación al nivel de acuerdo que tiene con esa afirmación o a la frecuencia con la que realiza esa conducta, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de pruebas que se utilizan para evaluar este tipo de constructos. Si por ahí es una diferenciación que es útil, vamos a tener una clase solamente de personalidad como para porque de vuelta son constructos muy, muy complejos, muy controvertidos, pero es para darnos una idea simplemente de los test que se encuentran en una categoría o en otra que estamos haciendo estas explicaciones. Pero lo que voy es que sé que van a quedar muchas dudas, pero es importante entender que vamos a tener clases particulares para ver esto. La idea de hoy es que se pueda tener un panorama de lo que son los test psicométricos, ¿sí? Dentro de las pruebas de personalidad, por ejemplo, tenés diferentes tipos de pruebas, porque tenés pruebas que examinan rasgos de personalidad, pruebas que examinan tipologías de personalidad y pruebas que evalúan estados. ¿Sí? Y esta es una diferenciación importante, sobre todo la de rasgo y estado. No es lo mismo evaluar un rasgo, que es una característica que debería perdurar en el tiempo. Por ejemplo, la personalidad es un rasgo psicológico, es algo que debería perdurar en el tiempo. ¿Sí? Mientras que por ejemplo, el afecto, cuando hablo de fenómeno afectivo hago referencia, por ejemplo, a lo que es emoción o estado de ánimo, tiene que ver más con estados. ¿Sí? Por ejemplo, yo puede ser que me sienta triste y eso es un estado de personalidad. O que me sienta alegre y ese es un estado de personalidad. No significa que ese estado va a perdurar años, ¿sí? Sino que hay variables en psicología que se caracterizan por ser transitorias. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver que hay diferentes tipos de instrumentos. Vamos a ver de que independientemente de que si son rasgos, si son estados, si son tipologías, en general, en todos los casos, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que simplemente las personas responden en función de cómo es su comportamiento habitual, su comportamiento típico. ¿Sí? A ver, para ver algunos ejemplos, supónganse, este es el NEO. Vamos a tener una clase de esto, pero el NEO básicamente lo que analiza son rasgos de personalidad. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que vos tenés que indicar del 1 al 5 con qué frecuencia o en qué medida te sentís reflejado por estas afirmaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí el ítem 1 dice soy el alma de las fiestas. ¿Sí? O por ejemplo, el ítem 6 dice no hablo mucho. O el ítem 7 me intereso por la gente. Bueno, esos ítems, por ejemplo, están evaluando un rasgo que se llama extroversión. ¿En qué medida sos una persona extrovertida o introvertida? Es decir, si tienes una tendencia más a buscar estar en contacto con otras personas, que te gusta interactuar, que te gusta conversar, etcétera, o más bien si sos una persona más introvertida, ¿sí? O por ejemplo, este test también evalúa un rasgo que se denomina neuroticismo, ¿sí? En qué medida sos una persona que por ahí tendés a preocuparte, a experimentar emociones negativas, etcétera. Fíjense que ahí hay algunos ítems, como por ejemplo el ítem 2, me preocupo poco por los demás, ¿sí? O por ejemplo, bueno, en general todos estos ítems que aparecen ahí son más bien ítems del factor extroversión. Pero por ejemplo, tienen afirmaciones como por ejemplo, bueno, tiendo a estar preocupado, en general la gente dice que no tengo buen humor, o más bien lo contrario, ítem que evalúan si sos una persona estable emocionalmente, bueno, en fin. Fíjense que la metodología es básicamente que se presenta una serie de afirmaciones y acá no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que vos decís en qué medida te sentís reflejado o no por cada afirmación. ¿Sí? Otra prueba, por ejemplo, esta es otra prueba que ya vamos a ver, que se llama MMPI, que es el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, que esta prueba, a diferencia de la anterior, lo que evalúa son características de personalidad psicopatológicas. ¿Sí?
Entonces vos fíjate que acá tenés una serie de ítems, de afirmaciones, y vos tenés que decir si te sentís reflejado o no por esa afirmación. Y es dicotómico, ¿sí? Vos pones como que es verdadero, en caso de que te refleje, o como que es falso, una conducta que no haces, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, algunos ítems, como por ejemplo, creo que me siguen, eh, creo que frecuentemente he sido castigado sin causa, lloro con facilidad, bueno, en fin, hay toda una serie de ítems que en general se ha observado que las personas que puntúan más alto en determinados ítems tienen, por ejemplo, depresión, o que las personas que puntúan más alto en determinados ítems tienen características de personalidad paranoide o obsesivas, o que la gente que puntúa en determinados ítems está mintiendo, por ejemplo. Ahí hay ítems que son falsos, que son ítems para detectar si una persona está tratando de falsear información, ¿sí? Porque hay veces que las personas o quieren ocultar síntomas o al revés, quieren fingir síntomas, ¿sí? Por ejemplo, esto es muy común que se use en el ámbito penitenciario. Hay personas que por ahí quieren fingir que tienen algún tipo de problema psicológico para evitar el castigo o una condena, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este test también tiene ítems para detectar ese tipo de comportamientos, ¿sí? Cuando están falseando las respuestas. Eh, por ejemplo, otra prueba que se utiliza en el ámbito de la psicología clínica es el PHQ-4, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes tipos. PHQ significa Personal Health Questionnaire, es que es el cuestionario de salud del paciente, que tiene ítems que en general las personas que responden positivamente a esos ítems están padeciendo algún tipo de trastorno psicológico, ¿sí? Yo, por ejemplo, participé en el estudio de validación donde se desarrolló esta prueba y actualmente esta prueba se está aplicando en España, ¿sí? De hecho, ahí aparece un artículo, por si quieren pueden entrar a internet y buscarlo, pero ese es el artículo en el cual, un proyecto de investigación en el que estuvimos trabajando para desarrollar un sistema de evaluación de detección de trastornos mentales en el contexto sanitario, ¿sí? Algo que pasaba en España era que muchos pacientes transitaban por el sistema de salud y no se detectaba que quizás necesitaban tratamiento psicológico, porque los veía el médico nada, por ahí no se percataba de que esa persona estaba padeciendo una depresión, una ansiedad, un trastorno de pánico, etcétera, y esa persona que requería atención psicológica, el médico no se percataba que lo necesitaba y bueno, esa persona se iba y no recibía ayuda. Entonces, esta prueba, por ejemplo, se desarrolló para ver si esa persona requiere o no tratamiento psicológico, ¿sí? Si está padeciendo o no algún tipo de trastorno mental. Entonces, básicamente se le preguntan muy pocas preguntas, pero que se observa que aquellas personas que pasan determinado valor, determinado punto de corte, es muy probable que tengan algún tipo de trastorno psicológico. Eh, Nuevamente, acá no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente se le pregunta a la persona si ha experimentado o no alguno de estos síntomas en las últimas 2 semanas y bueno, las personas pueden ir respondiendo y en función de eso es que se hace la evaluación, ¿sí? Después hay pruebas, por ejemplo, que se usan mucho en el ámbito clínico, por ejemplo, esta es una escala que se llama ISRA, que es el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad que desarrolló Antonio Cano Guindel. Antonio Cano Guindel es presidente de la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés. Él desarrolló este test y nosotros junto con él y otro investigador de acá de Argentina y uno de Valencia, hicimos la adaptación argentina. Ya les vamos a contar qué es esto de las validaciones y adaptaciones que se hacen de las pruebas. Pero básicamente esta prueba lo que analiza es en qué medida una persona experimenta determinados tipos de síntomas de ansiedad, ¿sí? Ya sea síntomas conductuales, fisiológicos o motores. Entonces fíjense que ahí aparecen reactivos y la persona tiene que ir indicando del 0 al 4 con qué frecuencia ha realizado o se ha sentido de esa manera en las últimas semanas. Entonces, por ejemplo, ahí dice, bueno, si está preocupado, si se siente inseguro, que esos son síntomas más bien cognitivos, si siente molestia en el estómago, si le duele la cabeza, que son síntomas más fisiológicos, o si, por ejemplo, se mueve mucho, si se come las uñas, si tartamudea, que son síntomas motores. Este tipo de instrumento, por ejemplo, es muy útil si yo tengo un paciente que sé que sospecho que puede tener algún tipo de trastorno de ansiedad. Bueno, aplicando este tipo de pruebas, yo lo que puedo hacer es tener más precisiones en relación a cuáles son los síntomas típicos que está experimentando y cómo podría de alguna forma adaptar el tratamiento para este paciente, ¿sí? Bueno, en fin, la verdad que es abismal la cantidad de pruebas que hay. Esta es otra prueba que es una prueba que vale la pena mencionar porque se desarrolló íntegramente acá en Argentina. Es una prueba que desarrolló Edgardo Pérez y Hermelinda Fogliato.
La profesora Melinda Fogliato ya falleció, pero fue profesora en la universidad muchos años y fue una de las pioneras en el campo de la psicometría en Argentina y particularmente en Córdoba. Y Edgardo Pérez, que es el actual profesor adjunto de la materia, que fue mi director del doctorado, Edgardo, para hacer su doctorado, hizo un test que es el IAMI, que es el Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples. Básicamente este inventario evalúa cuán capaz se siente un estudiante de desarrollar actividades vinculadas a diferentes tipos de inteligencia y utiliza esa información después para hacer un proceso de orientación vocacional. Entonces este test se llama SOVI porque es un software, ¿sí? Un sistema de orientación vocacional informatizado, de ahí la sigla SOVI, donde la persona respondía estos ítems y en función del patrón de respuesta el sistema le daba información sobre algunas carreras que le convenía analizar o buscar más información como para asesorar al estudiante para que elija una carrera, ¿sí? Todas estas pruebas ya las vamos a ver con más detenimiento, la idea es que tengan un panorama y también el objetivo es darles algunos recursos como para que ustedes, sobre todo esta semana, exploren diferentes tipos de pruebas. Van a ver y van a encontrar que hay pruebas para todo, ¿sí? Algunos recursos útiles son, por ejemplo, las revistas científicas. En las revistas científicas se publica mucha información sobre test psicométricos. Yo particularmente voy a recomendar dos. Una es la revista Evaluar. La revista Evaluar es una revista que se edita, la edita el Laboratorio de Evaluación Psicológica Educativa. Este es un laboratorio especializado en psicometría que tenemos acá en la Universidad Nacional de Córdoba y que anualmente publica artículos sobre psicometría y sobre test que se pueden aplicar acá en nuestro contexto, de diferentes tipos, test para usar en el ámbito clínico, educacional, en el ámbito organizacional, etc. Así que si ustedes ponen en Google Revista Evaluar, van a entrar a esta página y ahí van a poder acceder y explorar un poco pruebas que se están desarrollando en nuestro contexto, ¿sí? Y después otra página que también es altamente recomendable es la revista RIDEP, ¿sí? Esta revista es una revista editada por AIDEP, que es una asociación iberoamericana de evaluación psicológica y diagnóstico psicológico. Y cuando digo iberoamericana significa que acá se publican trabajos sobre todo de investigadores de España, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, etc. ¿Sí? La verdad que es una revista muy completa, vale la pena entrar y inspeccionar un poquitito qué es lo que se está publicando, cuáles son los tests que hay disponibles. Y además otra ventaja que tiene tanto Evaluar como la revista RIDEP es que son revistas que publican artículos en castellano. Entonces aquellos que todavía no hablan inglés, digo todavía porque es muy importante que aprendan a leer textos en inglés, ¿sí? Para aquellos que todavía no leen inglés, es un buen recurso, ¿sí? No obstante, a lo largo de la materia vamos a ver otros recursos y el uso de bases de datos en inglés, donde ahí hay información muy rica, muy buenos trabajos para leer, pero bueno, eso lo vamos a ir haciendo más adelante, ¿sí? Es muy importante porque no es solamente porque los norteamericanos investigan y publican en inglés, sino porque todo el mundo lo hace, ¿sí? En general, rusos, brasileros, argentinos, etcétera, cuando tenemos un buen trabajo de investigación, tratamos de publicarlo en inglés porque eso va a hacer que más gente pueda leerlo, ¿sí? Entonces les digo que si bien es válido y estas son revistas que son muy interesantes y que se publican en castellano, bueno, no descarten ir preparándose un poquitito en la lectura en artículos en inglés porque les va a ser muy útil. Si bien no es una exigencia en la materia, a nivel profesional les va a servir mucho, ¿sí? Así que bueno, les dejo estos recursos para que los exploren. Y bueno, la próxima clase ya vamos a empezar a analizar aspectos más vinculados a las normas psicométricas y vamos a tener más elementos para analizar los artículos que habitualmente se publican en este tipo de revistas, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima clase para iniciarnos con la unidad que sigue, que sería la unidad 3.